Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar unos sabrosos tamalitos de dulce. Aquí tengo 3 kilos de masa. Está quebradita, esta se pide en el molino quebradita para tamales. Y aquí tengo unas rebanaditas de piña en almíbar. Y aquí tengo vainilla, un puñito de pasas, 2 barritas de mantequilla y un cuarto de manteca vegetal. Y poquita azúcar. El azúcar, pues esa se le va poniendo a los tamales conforme la va uno probando, está buena de dulce. Y aquí tengo también las hojas, miren, para envolverlas. Estas ahorita las voy a poner en agua para que se laven, para que esté todo limpio. Van a ver qué sabrosos me van a quedar. Les voy a poner aquí el agua. Para que quede bien suavecita, se mira de que amaso la masa, que se suavicen. Primero voy a amasar la mantequilla y la manteca. Y aquí la voy a amasar hasta que esté bien suavecita, que esté bien batidita, para que esté bien suavecita para poderle poner la masa. Esto se bate con la mano para que quede bien batida la manteca y la masa. Por eso debe de tener unas manos bien limpiecitas, porque pues, tiene que ser con la mano. De otro modo no se puede. Ya estuvo la manteca bien batida. Ahora le voy a poner poquita azúcar. Le voy a ir poniendo así y la voy a batir tantito para ponerle la masa. Y así le voy a ir poniendo el azúcar conforme vaya probando a ver si está buena de azúcar para que no me salga ni muy dulce ni muy desabrido. Voy a batirle poquito con el azúcar. Ahí le voy a poner una pizquita de sal, poquita nada más. Ahora le voy a ir poniendo la masa poco a poquito. Y aquí mi hija Lupe me va a ayudar a batir, porque ella también te enseñó a hacer aquí conmigo. Viendo que yo hago las cosas, ellas se enseñan también y ya se pueden ayudarme. Dale, Lupe. Es así mero para que se vaya batiendo poco a poco y quede bien batida. Ya que casi está lista la masa, le voy a poner un puñito de royal para que esponjen bien bonito. Y también le voy a poner poquita vainilla para que siga batiendo y que esté bien batida, para que salgan bien esponjados. Ya dividí la masa porque la voy a hacer de 2 sabores. Esta la voy a hacer de pasas y esta la voy a hacer de piña. Y le voy a poner tantito colorante amarillo para la de piña. Y la de pasa le voy a poner tantito rosita. Voy a picar la piña en pedacitos bien chiquitos para ponérsela a la masa. Ya le voy a poner aquí la piña. Y acá las pasas. Ya le vamos a poner colorante y le vamos a bullir bien bullido a cada una. Ya vamos a empezar a envolver. Lupita va a envolver los de piña y yo los de pasas. Y aquí también tengo el agua calentando. Recuerden que el agua va hasta la rejilla. Ahorita vamos a envolver y rápido van a estar.
Ya tengo aquí lista la vaporera, a mí la cambié porque en aquella no me iban a caber. Les voy a poner las hojitas. Ya los voy a ir acomodando, estos van paraditos para que no se les salga la masa. Bueno, ya están aquí, miren, ya los acomodé bien. Aquí los voy a dejar, los voy a tapar y los dejo que hiervan unos 40 a 50 minutos, que estén bien cocidos. Miren, ya estuvieron los tamales. Miren, ya están bien buenos, bien cociditos. Voy a sacarme unos. Miren, ya están, miren. Están bien bofitos, señal de que ya están bien cocidos. Miren qué sabrosos están, miren, se ven bien sabrosos. Estos son los de pasas. Miren, están bien buenos. Vamos a probar a qué tal nos quedaron. Nos quedaron bien sabrosos. Sí, están bien buenos. Así como a nosotros nos gustan. Nosotros los preparamos con mucho gusto de mi rancho a su cocina.